Hola profesor, en esta presentación vamos a hablar sobre la historia reciente y sus principales procesos. El grupo está conformado por Tomás Lagos, Tomás Morales, Alonso Orden y Máximo Morales Donoso. Ahora comenzaré yo, Tomás Morales, con el conocimiento histórico y su relación con el presente. Primero, es importante entender que el conocimiento histórico no consiste simplemente en memorizar fechas o nombres o acontecimientos, sino en comprender e interpretar el pasado humano. Esto implica ir más allá de lo superficial y preguntarse por los procesos, los contextos y las decisiones que marcaron cada época. Se logra a través de un proceso riguroso que incluye análisis de distintas fuentes como documentos, testimonios, imágenes y objetos materiales. Gracias a este trabajo, los historiadores pueden explicar no solo qué ocurrió, sino también por qué ocurrió, cómo se desarrolló y cuáles fueron sus consecuencias a corto y largo plazo. En este punto es útil tener presente algunos conceptos teóricos claves de las disciplinas históricas. El conocimiento histórico busca analizar causas, consecuencias y relaciones entre eventos. Más allá de memorizar datos aislados, esto permite construir una visión más completa del pasado. Para ello se utilizan distintas fuentes históricas, desde documentos y archivos oficiales hasta testimonios orales y registros audiovisuales. Cada tipo de fuente aporta una perspectiva distinta, por lo que es fundamental compararlas y analizarlas críticamente. Además, la historia es una disciplina dinámica, es decir, está en constante cambio. Esto se debe por un lado a que pueden aparecer nuevas evidencias que modifican lo que se creía anteriormente, pero también ocurre porque las preguntas que se hacen los historiadores dependen del presente. Es decir, los intereses y preocupaciones actuales influyen en la forma en que investigamos y entendemos el pasado. De hecho, la relación entre pasado y presente es fundamental. Muchos problemas actuales como la desigualdad social, los conflictos políticos e incluso ciertos aspectos culturales tienen raíces históricas. Por eso, estudiar historia nos permite comprender mejor la realidad en la que vivimos. Nos ayuda a ver que los fenómenos actuales no surgen de la nada, sino que forman parte de procesos más largos y complejos. Por otro lado, es importante considerar que la historia no es completamente neutral. Los historiadores influenciados por sus contextos, su formación y sus propias perspectivas. Lo mismo ocurre con quienes producen testimonio o documentos. Por esta razón es fundamental analizar distintas fuentes y puntos de vista, contrarrestando información disponible. Este proceso no solo mejora la calidad del conocimiento histórico, sino también que nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, especialmente en un mundo donde circula mucha información y no toda es confiable. También debemos mencionar la memoria colectiva, que se relaciona con la forma en que la sociedad recuerda su pasado. Esta memoria está profundamente ligada a la identidad, a las tradiciones y a las emociones de los grupos humanos. Sin embargo, no siempre es objetiva, ya que suele ser selectiva y puede dejar fuera ciertos hechos e interpretaciones. En este sentido, la historia cumple su rol clave, ya que permite analizar críticamente estas memorias y construir una visión más amplia y equilibrada del pasado. Finalmente, el conocimiento histórico es muy importante porque no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también el presente y a reflexionar sobre el futuro. Nos permite aprender de experiencias anteriores, reconocer errores y valorar procesos que han contribuido al desarrollo de la sociedad. Además, contribuye a formar ciudadanos más críticos, informados y conscientes, capaces de participar activamente en las sociedades y de tomar decisiones con una mejor comprensión de su contexto. Continuando con el siguiente tema, hablaré sobre las características y los debates de la historia reciente. La historia reciente es una forma de estudiar el pasado, pero no un pasado lejano, sino uno mucho más cercano, como el que vivieron nuestros padres, abuelos o incluso nosotros mismos. Se enfoca en analizar acontecimientos que aún tienen impacto en el presente, por lo que no solo busca entender qué ocurrió, sino también cómo esos hechos influyen en la sociedad actual. En el fondo intenta responder una pregunta clave: ¿por qué en el mundo hoy es como es? Por eso resulta más interesante, ya que muchos temas actuales como los políticos, sociales y culturales tienen sus raíces en este pasado cercano. No existe una única fecha que marque el inicio de la historia reciente. Algunos la sitúan después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que otros consideran que depende de qué tan cercano y relevante sean los hechos de la actualidad. Por ejemplo, en Chile se estudian procesos como la dictadura militar, la transición a la democracia y cambios sociales recientes, ya que siguen generando debate y afectan directamente a la sociedad. Un aspecto muy importante es su relación con la memoria. En este campo, los testimonios de personas que vivieron los hechos son fundamentales, porque permiten conocer experiencias y emociones que no siempre aparecen en documentos oficiales. Sin embargo, la memoria no es completamente objetiva, ya que los recuerdos pueden cambiar o estar influenciados por distintas opiniones, por lo que debe ser analizado críticamente. Por esta razón, el trabajo del historiador es más complejo, ya que debe comparar distintas fuentes como testimonios, documentos y registros para construir una interpretación equilibrada. Además, como los hechos son recientes, existen distintas opiniones, lo que genera debate y hace que no haya una sola versión del pasado. La cercanía temporal también tiene ventajas y desventajas. Por un lado, hay mucha información disponible como videos, noticias y redes sociales, pero por otro puede ser difícil saber qué información es confiable, ya que algunas fuentes pueden estar cegadas o manipuladas. Por eso es fundamental analizar críticamente la información. Otro punto importante es que muchos protagonistas de estos hechos aún están vivos, lo que permite obtener testimonios directos, pero también puede generar versiones contradictorias. En este contexto es clave diferenciar entre historia y memoria. La historia busca explicar los hechos con evidencia, mientras que la memoria es más subjetiva, aunque igualmente valiosa. Además, la historia reciente influye en la identidad de la sociedad,
ya que las personas se identifican con hechos del pasado cercano. Esto se refleja en conmemoraciones, discursos y en la educación, mostrando que no es solo un tema académico, sino parte de la vida cotidiana. Finalmente, la historia reciente es fundamental porque permite reflexionar sobre los errores y aciertos del pasado, ayudando a formar ciudadanos más conscientes, críticos e informados. En conclusión, su estudio es clave para comprender el presente y construir un mejor futuro. Ahora le daré la palabra a mi compañero. Hola, profe. Mi nombre es Alonso Órdenes y le vengo a hablar sobre las fuentes, la memoria y los métodos en la historia reciente. Bueno, la historia reciente es esa parte del pasado que todavía sentimos cercana, casi como si no se hubiera ido del todo. No se trata de hechos lejanos, sino de experiencias que vivieron nuestros padres, abuelos e incluso nosotros mismos. Por eso, más que estudiar algo distante, es una forma de entendernos a nosotros como sociedad y de preguntarnos, ¿por qué el mundo actual es como es? A diferencia de la historia más tradicional, aquí no existe una única versión ni respuestas definitivas, ya que son hechos que aún generan debate. Muchas veces surgen de la necesidad de comprender procesos difíciles o dolorosos, como dictaduras, cambios políticos o conflictos sociales. En estos casos, mirar el pasado no es solo por curiosidad, sino para entender quiénes somos hoy en día. Una de las principales características es el uso de las fuentes cercanas y muy humanas. Por ejemplo, los testimonios de personas que vivieron los hechos permiten conocer las emociones, experiencias y perspectivas directas. Sin embargo, la memoria no es perfecta, ya que puede cambiar con el tiempo o estar influenciada por distintos factores. Por eso, estos relatos deben ser analizados y comparados con otras fuentes. Además de los testimonios, la historia reciente utiliza prensa, fotografías y videos, hasta publicaciones de redes sociales. Todo esto permite tener una visión más amplia, pero también obliga a ser muy críticos, ya que la información no es completamente confiable o neutral. Bueno, terminando esto, le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Hola, profe. Mi nombre es Alonso Órdenes y le vengo a hablar sobre las fuentes, la memoria y los métodos en la historia reciente. Bueno, la historia reciente es esa parte del pasado que todavía sentimos cercana, casi como si no se hubiera ido del todo. No se trata de hechos lejanos, sino de experiencias que vivieron nuestros padres, abuelos e incluso nosotros mismos. Por eso, más que estudiar algo distante, es una forma de entendernos a nosotros como sociedad y de preguntarnos, ¿por qué el mundo actual es como es? A diferencia de la historia más tradicional, aquí no existe una única versión ni respuestas definitivas, ya que son hechos que aún generan debate. Muchas veces surgen de la necesidad de comprender procesos difíciles o dolorosos, como dictaduras, cambios políticos o conflictos sociales. En estos casos, mirar el pasado no es solo por curiosidad, sino para entender quiénes somos hoy en día. Una de las principales características es el uso de las fuentes cercanas y muy humanas. Por ejemplo, los testimonios de personas que vivieron los hechos permiten conocer las emociones, experiencias y perspectivas directas. Sin embargo, la memoria no es perfecta, ya que puede cambiar con el tiempo o estar influenciada por distintos factores. Por eso, estos relatos deben ser analizados y comparados con otras fuentes. Además de los testimonios, la historia reciente utiliza prensa, fotografías y videos, hasta publicaciones de redes sociales. Todo esto permite tener una visión más amplia, pero también obliga a ser muy críticos, ya que la información no es completamente confiable o neutral. Bueno, terminando esto, le doy la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Hola profesor, soy Tomás Lagos y vengo a hablar sobre los procesos de la historia reciente de Chile. Bueno, la historia reciente de Chile sigue muy presente en nuestra vida actual, ya que influye directamente en la política, la sociedad y las discusiones que tenemos en el día a día. Procesos como la dictadura, la transición a la democracia y los movimientos sociales nos ayudan a entender por qué el país es como es hoy y por qué aún existen tensiones y desigualdades. Uno de los hechos más importantes fue el golpe de Estado de 1973, que dio inicio a la dictadura militar en un contexto de fuerte polarización política, crisis económica e influencia de la Guerra Fría. Durante este periodo se suspendieron derechos fundamentales, hubo censura y persecución, y se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones, torturas y desapariciones. Estas experiencias dejaron una huella profunda que todavía afecta a la sociedad chilena hoy en día. En esos años también se implementó un modelo económico que permitió un crecimiento, pero que al mismo tiempo generó desigualdades que hasta hoy día siguen siendo un tema de debate. Con el paso del tiempo surgieron movimientos de oposición y protestas que, junto con la presión internacional, llevaron al plebiscito de 1988 y al retorno a la democracia en el 90. Sin embargo, la transición fue gradual, ya que mantuvieron alguna estructura del periodo anterior. Aún así, permitió recuperar libertades políticas y avanzar en la reconstrucción del país. Durante esta etapa, también se crearon comisiones para investigar las violaciones a los derechos humanos, lo que permitió avanzar en verdad y reparación.
Aunque no todos los casos lograron justicia completa, a pesar del crecimiento económico y la reducción de la pobreza, la desigualdad siguió siendo un problema importante hasta hoy en día. Esto dio origen a distintos movimientos sociales como las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011, que reflejaron el descontento con el sistema. Este malestar se hizo aún más evidente en el estallido social de 2019, cuando miles de personas salieron a las calles para exigir cambios en áreas como pensiones, educación, salud y costo de vida. Como consecuencia, se inició un proceso constituyente, lo que demuestra que estos procesos históricos siguen en desarrollo. Hoy Chile enfrenta desafíos como la desigualdad, la desconfianza en las instituciones y la necesidad de mayor participación ciudadana. Ahora, en conclusión, todos estos procesos están conectados y nos permiten entender el Chile actual. Conocer esta historia no solo sirve para estudiar, sino también para reflexionar, formar opiniones informadas y comprender nuestro rol como ciudadanos en la construcción de un país más justo y democrático. Ahora voy a hablar sobre los procesos de la historia reciente a nivel global. Bueno, la historia reciente a nivel global se caracteriza por grandes transformaciones que han cambiado la forma en que las sociedades se organizan y se relacionan. A diferencia de otros periodos, estos cambios ocurren de manera muy rápida y a escala mundial, generando un mundo más interconectado, pero también más complejo. Uno de los procesos más importantes es la globalización, que consiste en la integración económica, cultural y social entre países. Gracias a esto, hoy existe un mayor intercambio de productos, información e ideas, lo que ha impulsado el crecimiento en muchas regiones. Sin embargo, no todos se han beneficiado de una manera igualitaria, ya que también ha aumentado la desigualdad y las crisis pueden expandirse con mayor facilidad. Otros aspectos claves son las crisis económicas que afectan tanto a los países como a las personas. Estas pueden provocar desempleo, disminución de ingresos y mayor desigualdad, generando descontento social y cuestionamientos hacia las instituciones. Además, los avances tecnológicos han transformado profundamente la vida cotidiana. El Internet, los celulares y las redes sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y accedemos a la información. Aunque han traído muchas oportunidades, también han generado problemas como la desinformación, la pérdida de privacidad y la brecha digital. En el ámbito político, el mundo ha vivido procesos de democratización, pero también conflictos, polarización y el surgimiento de liderazgos autoritarios. A esto se suma un escenario internacional cada vez más complejo, con nuevas potencias y tensiones entre países. Por otro lado, los movimientos sociales han tomado un rol muy importante, ya que muchas personas se organizan para exigir cambios en temas como derechos humanos, igualdad, medio ambiente y justicia social. Las redes sociales han facilitado estas movilizaciones, aunque también pueden aumentar la polarización. También destaca la preocupación por el medio ambiente, especialmente por el cambio climático y la contaminación, lo que ha impulsado una mayor conciencia y la necesidad de avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Otro fenómeno relevante es la migración, donde millones de personas se trasladan en busca de mejores oportunidades o seguridad. Esto aporta diversidad cultural, pero también genera desafíos en la convivencia y la integración. En conjunto, todos estos procesos están conectados y forman parte de una realidad global compleja, y comprender la historia reciente nos permite entender mejor el mundo actual y reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos. En conclusión, vivimos en un mundo en constante cambio, con grandes desafíos, pero también con oportunidades para construir un futuro más justo, sostenible e inclusivo. Ahora, para una síntesis general, le daré la palabra a mi compañero. Bueno, ahora para reflexionar, damos paso a la conclusión. Para finalizar, podemos decir que la historia reciente no es un pasado cerrado, sino un proceso en constante construcción que está profundamente relacionado con el presente. Se trata de un campo dinámico donde conviven distintas interpretaciones, memorias y testimonios, lo que permite construir una visión más compleja, pero nunca completamente definitiva de los hechos. Una de sus principales características es que estudia procesos cuyas consecuencias siguen vigentes hoy. Por eso, no solo tienen un valor académico, sino también social, político y ético, ya que nos ayuda a comprender fenómenos actuales como la desigualdad, los conflictos o las demandas sociales. En este sentido, la historia reciente funciona como un espejo, que nos permite entender quiénes somos y por qué nuestra sociedad es como es. Además, se caracteriza por el uso de diversas fuentes, como documentos, medios de comunicación, registros audiovisuales y, especialmente, testimonios. Estos últimos aportan una dimensión más humana, aunque también requieran un análisis crítico, ya que la memoria puede ser subjetiva. Por eso es fundamental contrastar distintas fuentes para lograr una comprensión más equilibrada. La relación entre historia y memoria es clave. La memoria aporta experiencias y emociones, mientras que la historia busca analizarlas de manera crítica. Ambas se complementan y permiten construir una visión más compleja del pasado, aunque también pueden generar tensiones y debates. En el caso de Chile, estos procesos se reflejan claramente en temas como la dictadura, la transición a la democracia y a los movimientos sociales, donde aún existen distintas interpretaciones y debates. A nivel global, fenómenos como la globalización, las crisis económicas y los avances tecnológicos muestran un mundo interconectado y en constante cambio. Finalmente, la historia reciente también implica una dimensión ética, ya que estudiar temas como violaciones de los derechos humanos requiere responsabilidad, respeto y compromiso con la verdad. Conocer el pasado permite aprender de él y evitar repetir errores. Bueno, en conclusión, la historia reciente es fundamental para comprender el presente y proyectar el futuro. Nos invita a reflexionar, a cuestionar y a participar activamente en la sociedad, ayudándonos a construir un mundo más justo, consciente y democrático. Profesor, muchas gracias por prestarle atención a nuestro video. Le deseamos un buen día y una feliz Semana Santa. Además, lo sentimos por la longitud, pero eran tantas cosas que no podíamos resumirla tanto, profe. Muchas gracias de verdad. Adiós.